ser madre significó o sea, con mi primer hijo, que yo tenía, cuando me quedé embarazada, tenía 25 años y estaba como en un proceso muy enfocado en la carrera profesional. Supuso cambiar totalmente mis prioridades y también supuso redescubrirme desde unos recursos, unas capacidades que yo no sabía ni que tenía. Entonces, porque es como, yo siempre decía que dos cosas, ¿no? Una, que la edad no lo dan los años, sino los hijos, como que yo siento que cada hijo me ha dado una veteranía extra como en contacto con la vida y en contacto conmigo misma, ¿no? Como que es un lugar donde tú aprendes a sostenerte mucho a ti misma, ¿no? O a una misma. Esto por un lado. Y por otro lado, también comentaba que yo la virginidad, lo que dice la virginidad la perdí con mi hijo mayor. O sea, lo que es el mito de Perséfone de sentirse vulnerable, de dejar de creerse por encima del bien, del mal, de ser inmortal, de que puedes con todo, eso lo viví con mi primer hijo, en el sentido que de repente, claro, la prioridad no era mi bienestar, sino el suyo. Entonces es una sensación como muy intensa, muy profunda y como solemos decir, es configuradora, o sea, es una experiencia que configura, que te hace diferente, o sea, constela en ti mismo, diríamos. ¿Sí? Y luego, claro, como cinco peques, para mí cada gestación y cada alumbramiento ha sido diferente, ha sido único y cada uno de ellos es una persona, un ser humano con su alma, también con su desarrollo, con su mirada, con su relación conmigo, con su relación con su padre, con su relación con la vida, tan diferentes claro, es un aprendizaje muy cercano porque, claro, con mis hijos es máximo vínculo. Es decir, es máxima responsabilidad, máximo compromiso porque es como yo les he abierto las puertas con su padre, he abierto las puertas a este mundo, es como yo he invocado a su alma de alguna manera, con lo cual hay un lugar de su destino está atado al mío. Yo sí. No es que los hijos elegimos a los padres, ¿Cómo? supuestamente. Hay una creencia de que los hijos eligen a los padres, no es que los padres les invocan a los hijos. Sí, es como si yo creo que ahí las almas pactan. O sea, yo creo que ellas hacen en su diálogo, su decisión, por lo que sea, o sea que yo creo que pactan ellas. Y yo con mis hijos me río con ellos porque como les miro y digo, vosotros sabréis, o sea, vosotros sabréis porque habéis elegido llegar aquí. O sea que a mí no me da cuenta porque así que esa es la risa en mi casa y ellos a veces digo, ya siento que os haya tocado esta madre y ellos dicen, pero si eres la mejor madre del mundo y no sé qué. Y digo, bueno, me parece bien, pero que yo creo que justamente eh, con mis hijos también he aprendido como paciencia y flexibilidad, como dar un tiempo al tiempo. Como al crecer relativizan todo. Ya sabes que hay dos conceptos de tiempo para los griegos, que es kairos y cronos, ¿no? Y cronos es como el tiempo objetivo y kairos es el que tú vives. Y entonces de repente el kairos para un padre es momentos eternos, como puede ser verle dormido, que estás en sintonía con Dios, con los ángeles, con todo, y es como eres feliz simplemente porque existe y es una cosa incomparable. Y al mismo tiempo, de repente te das cuenta un día y dices, pero, o sea, ¿cómo es posible que mi hijo tenga 21 años? O sea, ¿cómo es posible?
¿no? Es como si de repente también el tiempo cambia todo su valor, es como, ostras, ¿no? Y yo eso se lo decía, o sea, yo sí era muy consciente desde el primero, eso sí he sido muy consciente de cómo cada noche moría el niño que conocía y al día siguiente nacía uno nuevo. Porque claro, los cambios durante los primeros años de vida son tan evidentes, tan significativos, tan inmensos, que era como redescubrir cada día a la personita que emergía, ¿no? Y es como una alegría y un duelo, una alegría y un duelo, porque si todo va bien, pues pierdes al bebé, si todo va bien, pues pierdes al nene peque, si todo va bien, pierdes al adolescente, y si todo va bien, pues el niño, pues mi hijo mayor ya se ha ido de casa, entonces como, y eso es porque todo va bien. De esto estábamos conversando, cuando uno se pone al servicio, digamos, de ser madre o de la maternidad, y con lo que tú estás hablando es también ponerse al servicio de la vida y de la muerte también, ¿no? Sí, sí, traes y del dolor y de la culpa y te reconcilias con ser humano. Y el trabajo sobre todo es permitir o asentir a la humanidad de tus hijos, a su finitud, a su dolor, a sus culpas. Como esto que dice Hellinger de para respetar a alguien necesitas, ¿no? Como respetar a sus padres, a su destino, ¿sí? A su muerte, a su sistema y sobre todo a su culpa. Pues es como para dar, o sea, como para poder amar a mis hijos con todo lo que son, necesito respetar a su padre y respetarme a mí y no estar cuestionando si podría ser mejor, si tendría que hacerlo mejor, sino verles perfectos con el padre y la madre que tienen, ¿no? Con el sistema, es como te reconcilia con el sistema porque tú eres el canal, tú eres como el puente, el mediador para que toda la fuerza de los ancestros les llegue. O sea que si tú tienes dificultades ahí, ellos no van a poder tomar en absoluto la fuerza y el amor y la vida y todas esas bendiciones que están para ellos. Claro, te tienes que reconciliar absolutamente con la muerte, porque es que traes niños y es como, solo por el hecho de darles vida, les regalas también su capacidad de morir, o sea, y van a morir. O sea, que eso es condición. La suerte es si no lo ves tú morir, si te ven morir a ti. Pero es que vuelvo a decir, es como, si todo va bien, es decir, en el mejor de los casos, ellos me verán morir a mí y sus hijos les verán morir a ellos. O lo siguiente, a generación, pero no como. Pero claro, una vez que traes a alguien a la vida, le estás regalando su muerte, su destino. Entonces hay una parte del destino que por eso es el compromiso con ellos, de yo no puedo hacer un compromiso mayor que con mis hijos, no de un destino más fácil ni más cómodo, pero sí de un destino más libre en el sentido de darles como todo el modelado de poder redescubrirte cada día, de poder generar nuevos recursos, de poder romper códigos, de poder flexibilizar, de poder encontrar tu camino, de poder ser feliz incluso cuando has tenido dificultades o crisis, ¿no? Como el liberar su destino en el sentido de liberarte tú. Desde el trabajo con los hijos es mucho desde lo que tú te permites, porque muchas veces es como si pidiéramos que los hijos fueran más felices de lo que somos nosotros y eso no les facilita. O les pedimos que lleguen más lejos que lo que llegamos nosotros o tengan más logros. O sí, entonces, claro, lo que les respalda es que tú te des permiso, porque entonces a ellos les dejas libre y finalmente con su culpa. Y es como, es que mis hijos, como yo tengo que asumir que son humanos, con lo cual siempre que van a amar y aman, van a sentir que pueden provocar dolor y pueden vivir el dolor. Eso es inevitable. Y ellos van a vivir culpa conmigo, entre otras cosas, porque a medida que van creciendo, tienen que vivir mi dolor de perder al niño que fueron. Sí, así que es como, para mí la maternidad es como la forma en donde yo he encontrado
mayor, como mayor sintonía, mayor encuentro entre lo cotidiano y lo trascendente. ¿Sí? Entre el día a día y lo más grande. Y lo que tú dices, reconciliación, ¿tiene algo que ver la reconciliación con tu padre, con tu madre, con las mujeres de tu sistema? Sí, yo creo que ahí es el apoyo fundamental. O sea, uno puede disfrutar de sus hijos cuanto más apoyado estén los suyos. Mire atrás y diga, pues si lo han hecho fenomenal, si yo lo hago la mitad de bien, todo bien, ¿sabes? Porque, claro, muchas veces cuando hay algo pendiente atrás es como si quisieras hacerlo mejor que tus padres. Y eso es lío seguro. Vamos, cuando tú quieres hacerlo bien con tus hijos, eso es enredo. Yo como he tenido la suerte de enseguida con mi madre me pasó mucho y con mi padre a un nivel también porque el trabajo con mi padre tiene más que ver con respetar la relación del padre con nuestros hijos, ¿no? De su padre y parecerme bien, aunque muchos criterios son diferentes, pero a mí me parece bien cómo lo hace él, porque me parece súper buen padre y me parece que ellos lo disfrutan. Y aunque su criterio, es decir, el ejemplo, el padre les da pizza porque es muy cómodo para cenar. Y yo, claro, a nivel nutritivo, bueno, pues lo que intento es compensar y por la mañana darles ensalada. Pero ahora les estará dando, bueno, hace un ratito les estará dando pizza. Vale, bien, los niños son felices y yo eh, me ahorro tener que darles esa experiencia de, diríamos, como ya la viven con su padre, y es que me parece bien, o el padre les consiente cosas que yo no les consiento, me parece fenomenal, porque al niño le enriquece, no le perjudica, ¿sí? Y respecto a las mujeres de mi sistema, que a mí sí, yo creo que hay un lugar en poder mirar hacia atrás y poder ver o sea, que todas las mujeres no, de consanguinidad, claro, han sido madres y lo han hecho de su manera. Y lo han hecho cada una de una manera única, cada una de ellas. Entonces, esa te da la libertad de decir, bueno, pues que mi manera también va a ser única. Yo no tengo que hacerlo ni mejor, ni igual, ni diferente, porque todas las maneras están ahí detrás. Y da mucha fuerza. Tengo, ¿no? Da mucha fuerza el mirar a las mujeres del sistema, verlas como madres y decir, impresionante, o sea, impresionante que hayamos llegado hasta aquí. Yo creo que sí, que es es una buena forma de no sentirte solo y una buena forma de sentirte libre de hacerlo con tu criterio. Que yo creo que es una de las dificultades mayores de la maternidad que todo el mundo opina cómo hay que hacerlo. El médico, el maestro, la madre, el abuelo, la suegra, la vecina, o sea, todo el mundo te opina, ¿no? Y es como, bien, o sea, que bien que opinen, o sea, que bien. La dificultad es cuando das más importancia a la opinión de otras mujeres que a la tuya propia. Y es como, pero si todas hemos sido primerizas alguna vez, si todas tenemos que reinventarnos, si todas tenemos que hacer un compromiso con nosotras mismas, si todas tenemos que renunciar, es encontrar tu manera. Y cuando ves todas las posibilidades atrás, pues es más fácil darte. No, pues si solo miras a tu madre o solo miras a tu suegra, solo miras tal, pues te puede salir o necesito hacerlo como ellas, que lo hicieron muy bien, o necesito hacerlo distinto que ellas porque siento que no lo hicieron muy bien. En cualquiera de los dos casos es un problema. ¿Tú crees que tú lo harías diferente si con toda esta experiencia que tú tienes ahora, con todo este nivel de conciencia que tienes, tú lo harías algo diferente? Pues mira, yo cuando pienso en eso, a ver, en general, yo he disfrutado mucho, o sea, disfruto mucho mis hijos, los he disfrutado mucho. Eh, Es cierto que no me he quitado de hacer lo que yo necesitaba hacer, ni me he quitado de libertades. Me he comprometido con su bienestar. Yo he sido muy, muy entregada cuando han sido bebés. He dado una lactancia bastante larga. He trabajado con ellos, los he traído, los he llevado.
y bien, o sea, a mí mis hijos nunca han sido un lastre, una carga, un impedimento, ¿no? Han sido como al revés, muy buenos cómplices de aventuras, ¿sí? Pero sí habría algo, yo cuando reflexionaba sobre esto, habría algo que yo creo que ahora, desde lo que yo sé ahora, sí haría diferente, que es hablar más con su alma. Sí, es como si ahora, porque ahora el peque ya ha pasado la edad, ahora mi hijo pequeño tiene 8 años y entre los 7 y los 8 hizo ese trasvase de como de empezar a dar más importancia a lo relacional, a los códigos compartidos y tal, que a su propia conexión, que a su propia alma. Y yo le veía como despedirse de ella y la dificultad. Y es como, pues yo hubiera hablado más con sus almas, como más el diálogo de cuando están muy conectados. Es cierto que alguna vez lo hice, sobre todo en situaciones donde mis hijos pues, han tenido o alguna dificultad o han estado ingresados o tal, de hablar yo y pactar con el alma. Es decir, ya sé que hay veces que dan muchas ganas de irse de aquí porque hay mucho dolor, mucho sufrimiento, pero yo quiero que te quedes y yo quiero que te quedes y voy a hacer todo lo que pueda para que te quedes y tal. Y alguna vez pues sí he hablado con el alma, pero ha sido más en situaciones como complejas, como de poder apoyar o de poder vincular. Y ahora creo que lo que cambiaría, porque todo lo demás, como me siento bastante a gusto con haber experimentado, o sea, con haber disfrutado de mis hijos. Para mí, o sea, como el consejo para las generaciones tal es como se disfrutan los hijos, no se les domestica, no se les construye, no, se disfrutan. Porque los nenes vienen con una capacidad de aprendizaje que todo es modelo y cuantos más modelos tengan, más vivencias, más experiencias y más feliz seas tú, más fácil para ellos. ¿Sí? Y que muchas veces a veces perdemos como un poco como que dejamos de ser felices para hacer todo por su educación, por su crianza, porque tengan, y eso al final es contraproducente porque llega un momento en donde te miran como adulto y no les apetece crecer, porque el adulto es menos feliz que el niño. Y es como, y es antinatural. Entonces yo sí siento que he disfrutado mucho de mis hijos. En general, ellos les he compartido naturaleza, les he compartido rituales, les he compartido cotidianos, les he compartido vulnerabilidad, les he compartido alegrías, les he compartido sensateces, les he compartido locuras. O sea, como bastante de disfrute en comunidad. Claro, la suerte de tener 5 hijos es que creas clan. Eso es más. Sí, eso, para mí eso es, o sea, hay muchas personas que me dicen, ¿cómo lo haces? Digo, pues es que es más fácil. Para mí es más fácil 5 que 2, porque ellos mismos, o sea, conmigo generan clan. Sí, porque ya hay mucha representación de muchas posibilidades, de muchas diferencias. El reparto no es tan polar, ¿no? Entonces, esto, pero si hiciera algo distinto sería hablar más con sus alumnos. Ok, ¿y cómo sería? Eso me parece muy lindo, pero pensaba en que muchas madres hablan más supuestamente con Dios que con su alma, ¿no? Y entonces, ¿cómo se haría eso de hablar con el alma de los hijos? Pues a veces, no sé, a veces es como la oración interna o como el rezo o cuando están dormidos, ¿no? O cuando el nene en los primeros años que ves que está conectado, que ven cosas que tú no ves y que sonríen, que se ríen, que disfrutan, y entonces como poder sonreírte dentro y imaginar o visualizar o poder vislumbrar quien tenga mucha capacidad de percepción. O sea, tú eres el alma que ha elegido esta existencia y esta existencia es la existencia de mi hijo y es como, y has elegido que yo forme parte de tu destino. Y para mí es un honor y es como tal, y confío en ti. Y si necesitas algo de mí, házmelo saber clarito, porque a veces no me entero. Y si tienes, y si tienes que venir en sueño, o tienes que, sí, para que ellos
puedan ser libres y tú puedas hacer lo que necesites hacer aquí, y si yo puedo aportar, pues bien, ¿no? Como, porfa, ¿sabes? Como, o un gracias, o un, oye, sé que él se va a olvidar de ti, ahora te nota, y algún día se va a olvidar de ti, pero voy a hacer todo lo posible para que algún día pueda recuperarte, ¿sí? Pueda reconectar contigo. Porque yo he podido hacerlo después de muchos años, así que creo que ellos también van a tener esa capacidad de sentirse completos, ¿sí? Así que, y en la medida de lo posible no te vayas muy lejos, no te desesperes mucho, en la medida de lo posible. Que aquí los humanos, pues es que nos cuesta. Sí, es como el diálogo que yo he tenido con mi alma, pero hacerlo también con las suyas. Que es lo que te decía, que alguna vez he hablado con las almas de mis hijos, pero han sido situaciones como más difíciles te voy a sujetar todo lo que pueda. No, no quiero que te vayas o como más en situaciones así como complejas, pero así como en lo cotidiano digo, pues sí, sí hablaría más con ellas. Sí, esto me parece muy lindo y bueno, yo no tengo hijos, pero también creo que las mujeres maternamos proyectos, podemos maternar ciertas cosas que también nos hacen grandes, ¿no? Y esto de ese contacto con el alma me parece muy interesante y un muy buen aporte para las madres o las futuras madres que puedan pensar esto del alma de sus hijos. Mm. En arte, Mónica, que a ti, tú que eres artista y haces ese maternaje y haces como la creación que tú haces es con alma por la implicación. A mí me gusta mucho Hugo Mujica, que es este poeta y sacerdote que fue argentino, que él habla de la densidad de lo que de lo creado, o sea, de que la creación es algo que te llama, ¿no? Como esto el alma de la creación te llama y tú le das, la alumbras, ¿sí? Tú le das luz, pero lo que necesita ser creado te llama a ti y es ese maternaje, ¿no? Es como el alma que necesita llegar te llama a ti. Bueno, esta fue la entrevista con María Colodrón. Fue muy lindo entrevistarle y ahora lo he compartido con todos ustedes. Y vamos a hablar sobre esto de la maternidad y de resignificar con mis compañeras, amigas. Y entonces vamos a hablar primero con Lili Burneo. ¿Cuál ha sido tu Hola. experiencia con la maternidad? ¿Qué es lo que nos puedes compartir? Bueno, yo fui madre siguiendo las reglas del juego bien establecidas en mi casa cuando ya tenía profesión y posgrado. Así eran las reglas como se establecieron, entonces hice lo posible por cumplirlas porque era una buena hija. Y entonces fui madre cuando había terminado, incluso tratando de planear terminar el posgrado para ser madre. Por lo tanto, mi primer hijo fue súper esperado, sumamente soñado. Me encontraba en un momento como de mayor, según yo, seguridad con respecto a la vida. Pero sorprendentemente cuando fui mamá y yo ya trabajaba como pediatra, fue tan sorprendente sentirme tan frágil ante los pacientes y ante mi hijo. O sea, toda esa construcción que yo creí que me iba a dar los estudios, el posgrado, la profesión y todo esto se derrumbó porque de pronto ser mamá me estaba poniendo en la condición de temer que le pasara algo. Y esa fue una experiencia muy, muy impresionante porque como decía María, esa sensación de que tú estás encima del bien y el mal y que te sientes súper, súper segura porque has logrado esas metas que te dijeron que eran las que te iban a dar seguridad, de pronto se derrumbaba todo porque me sentía tremendamente frágil. Y recuerdo que la primera vez que se enfermó con una fiebre, que yo a un paciente le hubiera dicho, esto es una cosa sencilla, un virus, tranquila mamá, yo perdí la cabeza, no pude resolverlo.
Entonces pasaba a sentirme completamente frágil, completamente, el temor a perder al hijo, el temor a la muerte, era una nueva Lili la que estaba apareciendo. Y eso también me hizo ser un poco diferente a, a- como médica frente a las mamás. Luego vino mi segundo hijo de manera inesperada, súper rápido, y yo, mi primera sensación fue, no puedo con este hijo, ojalá no esté embarazada, yo estoy recién parándome firme, estoy recién saliendo y ya me viene otro niño y yo qué voy a hacer. Y esa fue mi primera sensación. Por suerte, tenía a mi lado una pareja que todo lo veía de manera diferente a la mía, tenía una visión completamente diferente y dijo, ¿qué pasa? Si todo está bien, no hay razón para preocuparse. Y luego de un tiempito vino mi tercer hijo, ya más establecida, pero los tres son varones, entonces siempre quise tener una niña, ¿no? Entonces vino nuevamente un varón, porque uno siempre está en ese plan de establecer metas, porque sí nos hemos criado, ¿no? Sí nos hemos criado, venimos en ese contexto social, cultural, religioso, y entonces si no tienes una pareja, no te puedes sentir completo, etcétera. Y me vino un nuevo varón con un carácter completamente diferente, y entonces me vi frente a tres varones y recuerdo a mi mamá decirme con frecuencia que yo había cambiado mucho y que parecía un militar. Entonces me descubrí en un contexto completamente diferente, donde era muy rígida, daba órdenes, todo tenía que ser perfecto y eso generaba, según yo, estaba bien, ¿no? Porque eso para mí era el concepto de maternidad, una mamá que lo controla todo, una mamá que lo cuida todo, una mamá que está pendiente de todo, una mamá que está en todo, pero al mismo tiempo una mamá rígida, una mamá poco flexible, una mamá que está muy pendiente de los resultados porque quiere resultados. Pero poco a poco los hijos complementaron, fueron unos hijos maravillosos, amorosísimos, el regalo del cielo para mí, jamás fueron difíciles, pero terminando la pubertad, ellos empezaron a mostrar cosas que se salían del contexto para mí, que yo no lo tenía programado, porque estaba acostumbrada a programar todo, y que a partir de una experiencia con mi segundo hijo, yo entré, pude despertar, pude darme cuenta de que no era lo que yo tenía que programar, sino era que la vida es algo más grande y que la vida tiene sus razones y sus propias reglas, que tú eres un mensajero, que tú estás al servicio de la vida, que tu función es acompañarlos. Pese a que dejé mucho de trabajar, muchísimo, porque si algo tenía en la cabeza desde el punto de vista tanto médico como de mamá, es que no podía dejarlos solos, entonces mis horarios se acomodaban a sus horarios, me organizaba de tal manera que no les faltaba en nada, corría de acá para allá, tenía una energía súper poderosa, no me cansaba, podía ir a trabajar, atenderlos, llevarlos, qué cursos, qué esto, pero siempre bajo mis lineamientos, ¿no? Y también les daba una regla que era de mi abuela, que decía que a la hora de jugar se juega, a la hora de llorar se llora, a la hora de comer se come, a la hora de estudiar se estudia. Entonces, esa regla de la abuela mía con la que yo me crié me permitió también darles momento de diversión, también lo tenía considerado. Ahora yo veo de retro y me hacía la pregunta que le hiciste a María, ¿qué cambiaría? Bueno, yo en esa época, ni idea de que uno puede hablar con el alma. Para mí todo era desde el cerebro, todo era desde la biología y para mí ni idea de eso. Pero claro, en el transcurso de la vida se va sucediendo, van llegando, va sucediendo la muerte de las familias cercanas, entonces eso me permitía entrar a espacios con la situación de que yo no quería que crean en el Dios del miedo en el que yo había sido criada.
Entonces trataba de darles una comprensión diferente de un poder superior, de un Dios supremo, pero quería a su vez meterlos en un espacio más grande, más amplio, para que no fueran construidos en el miedo en que yo fui construida, ¿sí? Y pues así transcurrió el tiempo y yo diría, ahora, ¿qué haría? ¿Qué haría de diferente? Me reiría más, me reiría más. Haría de todo un chiste. Eh, Haría que las cosas fueran menos significativas. Haría que eran unos niños tan brillantes, tan en todo sentido, que fui muy bendecida desde lo que yo en esa época creía que eso era lo perfecto, pero los hubiera dejado ser un poco más. Y yo sé que no hay nada que hacer. Sé que si esas fueron las reglas con las que yo fui criada y fueron criadas mi madre, mis abuelas y todas las mujeres y hombres de mi familia, es porque esas fueron las reglas perfectas para que yo esté acá. Cuando yo oía la canción que pusiste al principio, yo decía, yo tenía los mismos sentimientos, yo te bendigo, hijo. Y me veía abrazando a esos niños. Mis hijos están adultos, ninguno vive conmigo. Y me veía abrazando y decía, ¿y por qué uno sueña tanto con eso? Con bendecirlos, con decirles, hijo mío, confía, y uno no lo hace. Uno no lo hace, porque uno no lo aprendió. Y entonces yo veía esa imagen tan divina de esa canción tan perfecta que pusiste. Y claro, toda mamá quiere eso. Y toda mamá cuando los tiene en brazos, lo primero que tiene terror es a perderlos. Pero la vida se encarga de decirte que se crece, se nace, se crece, se continúa, se reproduce y se muere. Y entonces en el camino yo veía esta canción y yo pensaba, ¿por qué todas las mujeres queremos eso? Y el rato de la hora, el miedo a perderlos hace que hagamos exactamente diferente, como yo digo, cuando yo desperté a este mundo tan diferente de incluir el alma en la medicina, que digo yo, y en mi vida. Yo ya estaba con mi tercer hijo de 16 años y él pudo lograr un poco, pero los otros dos hijos mayores ya se habían ido de casa. Ahora sé que si esas herramientas me fueron dadas y si, como dice María, y me encanta creer eso, me encanta creer porque eso me sostiene, que si yo hice un pacto allá donde las almas hacen pactos con mis hijos y ellos me eligieron como mamá, es porque seguramente ellos requerían de mí eso y yo requería de ellos eso que hemos vivido. Entonces hoy puedo mirarlo con profunda gratitud. Hoy puedo mirar todas las reglas con las que fui criada con profunda gratitud, pues honrarlas y honrarlos a mis ancestros. Incluso los puse aquí para poder estar con ustedes y tenerlos cerca y acordarme de que como lo hicieron fue perfecto. Y que es también derecho de cada ser poner algo diferente para continuar en la vida. Como te decía, Mónica, ¿qué haría diferente? Que se rían más, que se rían, que por un día dejaran tanto el deber y se cuidaran a sí mismos. Que por un día son excelentes chicos, son súper dedicados a lo suyo, pero quisiera que por un día decirles, hijos, tú también importas, tú siempre me importaste. No pude hacerlo diferente. Bueno, hace justo una semana hicimos una constelación en el trabajo de acá y me tocó ser la madre. Y el hijo me decía, madre, todo ha salido bien. Y esa frase me ha sostenido. Yo que les diría a mis nietos, si es que llego a tener, y a mis hijos, ríanse, por favor, ríanse un poco más, disfruten de la vida. No todo lo tienen que resolver.
Cuando yo tuve mis hijos pequeños era una médica de terapia intensiva. Entonces los niños entraban y salían, se morían, tenían enfermedades gravísimas. Aquí no habían todavía las vacunas de la neumonía, de la meningitis, que son enfermedades severísimas, que tenían a los niños en terapia intensiva bastante tiempo. Entonces yo me imagino, eso fue lo que mis hijos requirieron en un pacto de almas, como me gusta pensarlo, para estar aquí. Y estoy muy agradecida y muy bendecida de tenerlos. Y ahora yo invitaría a todos a reírse un poco más. Gracias, Lili. Creo que también esto de reírnos, de esta felicidad, también nos invita un poco a llorar. A veces uno llora también de la alegría de todo esto y de este compartir. Así que gracias, Lili. Siempre es muy lindo escucharte y emociona mucho todo esto que has compartido. Entonces, voy a seguir con Andrea Arauz. Ella creo que es la madre más joven, la más reciente del grupo. Y entonces, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia y qué es lo que cambiarías o qué es lo que compartes tú con madres jóvenes como tú y con tus pacientes, con tus proyectos. Bueno, primero hola a todos. Gracias, Moni, por tenerme aquí en este espacio. Siempre creo que es como muy sanador hablar de la experiencia que uno ha tenido en diferentes aspectos de la vida y qué lindo poder hoy estar hablando acerca de cómo ha sido mi viaje y cómo continúa siendo mi viaje en la maternidad. Bueno, no fue fácil. Obviamente yo siempre quise como vivir este periodo así como que al máximo. De hecho, con mi pareja, con el Santi, estuvimos siempre proyectándonos ya a ver si queremos tener un bebé y todo. Y no fue tan fácil, ¿no? No fue tan fácil concebir. Pasamos por muchas consultas médicas. Llegamos igual en un punto nos dijeron que no era posible, que no iba a ser posible y que vayamos nomás a buscar una clínica de fertilidad. Entonces creo que ese fue como el primer golpe que nos movió a los dos como pareja y obviamente a mí como André, porque siempre en mis proyectos estuvo ser mamá. Entonces fue una época difícil y después dijimos como que bueno, vamos a buscar otras opiniones, vamos a ver qué pasa. Nos proyectamos primero más bien, pensemos en comprometernos, en boda, en ni sé qué, en ni sé cuánto. Y cuando realmente dejamos de poner toda nuestra atención en eso, la Maya llegó. Entonces, fue maravilloso, obviamente, enterarnos, dar la noticia y demás. Eh, Fueron unos primeros meses muy duros, muy recontra duros. Estuve igual con reposo y me cogieron unos estragos terribles. Y ese creo que fue como la primera, no me gusta llamarle prueba, pero creo que fue el primer como el primer desafío que tuve que vivir. O sea, tuve unos estragos terribles, tuve que tomar hasta pastillas para vivir una vida un poco decente, eh, para poder comer algo, para tomar algo. Entonces ese fue como lo primero, ¿no? O sea, realmente decir, no, o sea, si quiero esto, qué bien que estés aquí, bebé, gracias por elegirme, como decía la Lili también. Y sí, o sea, yo te elijo también y estoy en esto y aquí estamos los dos, eh, para adelante. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que tú vengas de esta vida y, y tú haz tu parte. Entonces creo que desde ahí ya había como ese diálogo interno, digamos, mío, de que vamos ahí.
Obviamente ya después pasaron esas épocas como difíciles, digamos, y ya comencé a vivir como la maternidad desde un lado mucho más sentido para mí. O sea, eh, fue súper bonito comenzar a rodearme de mujeres que estemos pasando por las mismas situaciones. Creo que eso fue una súper buena decisión, como formar tribu, ¿no? No solo con mi familia, sino con amigas, con mujeres que estábamos en las mismas épocas, embarazadas igual. Creo que eso fue clave también para mí, para luego tener también como ese sostén cuando ya la Maya nació. Y, y desde un inicio, como digo, ella vino a su forma y como ella quiso. O sea, ella vino a romperme así, pero así de una patada todas las estructuras. O sea, era como que, no sé, yo quería que sea tal fecha y ella no. O sea, vino en otra fecha. Yo quería que sea parto natural, que sea un parto vaginal súper lindo, que sea, no sé, eh, como todo muy místico, no sé, y no, ella llegó por una cesárea. Entonces todo fue como muy distinto a las expectativas que yo me puse, que yo me puse en un inicio y que siempre dije, no, no, ya me estoy liberando de esas cosas y al final terminé igual poniéndome todas esas cosas ahí en la cabeza. Entonces sí, por eso y más le agradezco a ella que haya venido así, porque vino a realmente probarme, y hacerme aprender o digamos reaprender lo que es rendirse. O sea, rendirme a lo que estaba viviendo, rendirme a que, o sea, desde el inicio, a que no podía ni comer, o sea, ni desayunar, porque ya tenía que correr al baño, a rendirme de que ella va a venir cuando quiera venir, en la forma que quiera venir, de un día para el otro. Ya el sábado te vamos a inducir y yo, a ver, ¿cómo? Pero si no tengo ni la cuna en el cuarto. Entonces, creo que eso sería como una de las cosas más bonitas que viví como en esa época, en mi embarazo y todo. Y ya cuando ella estuvo aquí, ella, como creo que para todas las mamás, sus hijos son como el motor de muchas cosas. Ella también vino como a replantearme o hacerme que me replantee muchas prioridades y muchos proyectos. Entonces, yo elegí quedarme con ella, eh, renunciar a mi trabajo, al trabajo que tenía en ese momento, para cuidarme a mí misma y cuidarle a ella también. No fue fácil, tuve que lidiar con mucha culpa porque también sentía que en su momento me volqué muchísimo a la maternidad y me olvidé muchísimo de mí. Entonces, es una lucha que aún la sigo viviendo, el lidiar con la culpa de mamá, de, de yo también ponerme como prioridad. O sea, mi hija es mi prioridad, le amo, amo ser mamá, pero también yo también valgo, yo también necesito cuidarme a mí misma. Entonces creo que eso ha sido un aprendizaje interesante y bien profundo, eh, que además lo he podido mirar gracias también a las constelaciones y a la terapia personal que hago, eh, porque no ha sido fácil para nada fácil. Eh, Creo que si yo pudiera como ir un poco hacia atrás, eh, podría quizás exigirme menos a mí misma, exigirme menos, plantearme menos expectativas, soltar aún más el control. Creo que hice un buen trabajo soltando el control, pero creo que lo hubiera podido hacer más. Creo que eso es algo que
que me hubiera gustado quizás hacerlo diferente, o sea, estresarme por cosas como que no está pintado el cuarto, no sé, la cuna no está perfecta, el cuarto no está tan arreglado y al final mi hija durmió conmigo y nunca usó su cuarto, entonces es como que ahora viéndolo en perspectiva dices, a veces te preocupas o te pones toda tu energía en cosas que no son tan relevantes a la larga, pero digo, en ese momento era importante porque no sabía cómo iba a ser, no sabía cómo iba a ser todo. Entonces hice lo mejor que pude en ese momento también y lo sigo haciendo hasta ahora. Igual creo que de la mejor forma que puedo. Entonces, eso creo que ha sido maravilloso. Y algo que más bien me gusta resaltar ahora, como que viendo para atrás, ha sido el estar presente. O sea, siempre quise como profe, yo veía esa carencia que tenían mis alumnos de que los papás trabajaban mucho, de que no estaban con ellos, de que se perdían mucho de sus vidas. Y creo que ese fue como mi primer objetivo. Y por eso tomé la decisión que tomé de dejar mi trabajo estable, de lanzarme a hacer, a vender rollos de canela como mi trabajo, eh, de hacer tutorías en línea con una o dos personas saltaditos, pero eso, gracias a eso, me da la oportunidad de verle a ella crecer, o sea, de realmente no perderme de esos momentos que yo sé que no van a volver y creo que eso es como algo que a mí me mantiene feliz en esta etapa. O sea, es decir, yo no tengo arrepentimientos en ese sentido y creo que eso es lo más maravilloso, o sea, de aún siendo tan difícil como fue y de lidiar con la culpa, como les decía antes, valió la pena. O sea, valió la pena tomar esas decisiones duras y que en su momento me arrepentí muchísimo, pero ahora viéndolo en retrospectiva, creo que fue lo mejor que pude haber hecho. Y ella me sigue enseñando y me sigue dando palo a su forma todos los días. O sea, desde que yo le escojo la ropa, ella en su año y 4 meses que tiene, va y saca otras cosas del cajón y es como que quiere eso, o yo le doy una cosa y ella coge y me bota y va y coge lo que ella realmente quiere. Entonces también ha sido una forma interesante de saber tomar como el asiento detrás, ¿no? Y también permitirle a ella ser independiente a su corta edad también y dejarle que ella también se exprese, de que tenga iras, de que llore, aunque yo esté que ya no le aguanto o aunque yo a veces no le tenga la paciencia que quisiera tener. eh, pero ha sido maravilloso eso también. Y todos los días, ya cuando me voy a acostar, hago como un check del día y claro, me planteo como cosas diferentes para los días que vienen, ¿no? Eh, me encantó lo que vi en el video, de hablarle más a su alma, creo que eso es algo maravilloso que me llevo de esa entrevista, porque al inicio cuando era muy pequeña yo hacía mucho eso, o sea, yo hablaba mucho con ella y le hablaba de cómo yo me sentía, de cómo yo me sentía frustrada, de todas las cosas que me iban pasando al ser mamá por primera vez. Y creo que eso por el trajín del día y todo lo he dejado de hacer y es algo que me gustaría como que retomar con, con ella, ¿no? Y como digo, en pocas palabras, ¿cómo podría resumir esto? Esta etapa sería en rendirme, en soltar el control, en perdonarme a mí misma de mis propios errores y ponerme a mí también, o sea, no olvidarme de mí. Hace poco me hice un curso de automaquillaje, ni sé qué, ya como que porque casi que obligada,
y hablaban de la rutina de cuidado de la piel, que ni sé qué, y yo decía, chuta, yo no hago nada de eso, nada, o sea, no me doy ni 5 minutos al día. Y puede parecer medio como superficial, pero para mí fue bien profundo porque dije, wow, o sea, hago todo para ella, para todo lo demás, todas mis actividades, pero ¿a qué rato me cuido yo? ¿A qué rato estoy yo conmigo? ¿A qué rato eh, estoy en mí? Y, y eso me movió un montón, me movió un montón porque dije, si es que yo no hago eso, ¿cómo ella va a aprender a hacerlo? Si es que yo no lo hago primero conmigo. Entonces creo que para mí está siendo una lucha continua entre equilibrar todo eso y, y sobre todo permitirle a ella ser ella y no coartarle lo que ella es. Creo que ese es como el objetivo así de todos los días, el objetivo número uno y que ha resultado difícil, pero creo que ahí vamos. Igual trato como de aprender de otras mamás y de aprender de conversar con mi mami también, de cómo eh, cómo ella vivió muchas etapas también. Eh, Me veo también haciendo las cosas distintas quizás, otras cosas iguales, otras cosas, es como que digo, no tengo ni idea cómo hago, qué hago, cómo hago esto, y ella afortunadamente está ahí para sostenerme y para apoyarme también. Entonces, ha sido muy retador, pero también ay, es que no sé, no hay, creo que hay un adjetivo para eso, la verdad. Es como una montaña rusa de emociones. Hay cosas lindas, cosas no tan bonitas, pero creo que al final se trata justo de como de poder disfrutar, eh, de reírse, de disfrutar todo eso que ahora veo para atrás y me causa gracia decir cómo me estaba estresando por eso, pero, pero así fue. Entonces, ha sido maravilloso, la verdad. Gracias, André. Y bueno, seguiremos aprendiendo. Creo que es un aprendizaje muy grande y especialmente cuando eres primeriza. Así que gracias por compartirnos tu experiencia. Y quisiera ir con Janet Álvarez. ¿Nos puedes compartir? Tú también ya tienes hijos grandes, tienes muchos hijos. ¿Nos podrías compartir tu experiencia? Bueno, gracias Mónica por la invitación. Y bueno, aquí estoy escuchando a María, a Lili, a Andrea y creo que el arquetipo humano, ¿no? Es algo que no podemos dudar ni negar. Somos mujeres, somos instintivas y somos maternales y llevamos dentro de nosotros de eso, el amor. Ahora, no todas lo hacemos de la misma manera, es diferente. Yo creo que ¿quién no soñó ser una buena mamá? Me veo a mí como pequeñita jugando con muñecas y jugando que soy mamá y jugando a que hago las cosas y que lo hago a mi manera siempre. Sin embargo, yo me casé a los 19 años, me casé sumamente joven. Realmente creo que, no sé si pegué el grito de la independencia o algún otro tipo de grito, pero fue inmediato el tema y realmente ilusionada totalmente. Ilusionada, creo que en el sentido total de la palabra, porque para mí, en mi imaginario, era una familia totalmente feliz, la mujer tierna, contenedora, cariñosa, y el hombre que sostiene, el hombre que provee, etcétera, ¿no? Eh, Creo que la vida me regaló un maravilloso esposo, que posiblemente por esas cosas que ahora entiendo, de lo transgeneracional, de lo heredado, de las lealtades, etcétera, etcétera, que como que nos ponemos unas gafas que no nos permiten ver eso que tenemos delante.
Sin embargo, en esos primeros momentos, bueno, yo tuve antes de que naciera mi hijo dos abortos, y en el aborto anterior a Freddy fue muy doloroso para mí. Yo ni siquiera estaba enterada que estaba embarazada, y fue totalmente doloroso, o sea, doloroso, sin poder ni siquiera explicar lo que fue para mí a los 19 años tener un aborto. O sea, es una cosa que es difícil explicar o contar lo que se vive en el día a día, segundo a segundo, en un instante de un recuerdo. Es muy difícil. Solo sé que fue muy doloroso. Y luego de eso yo no me podía quedar embarazada. Pensé que no me iba a quedar embarazada. Me dijeron que tenía el útero retroverso, alguna cosa de esas, y pensé que no me iba a quedar embarazada. Pero me quedé embarazada después de unos 3 años, y creo que trabajé bastante para quedarme embarazada. Eso sí creo que hice. Y bueno, fue algo así como soñar y soñar, y verme en el espejo y ver cómo me crecía la panza, y verme bonita con el vestido maternal, y disfrutar toda mi maternidad, porque si algo disfruté fue mi maternidad. Sentía que era muy especial, me veía diferentes a las otras mujeres, y si algo recuerdo así como una cosa aquí en el corazón, es eso de que yo disfruté mi embarazo. Para mí fue la cosa más linda. Era como que la gente me miraba y me daba el asiento, tenía como tratos especiales. Y para mí eso fue lo más lindo lo más lindo que pude haber vivido. Y como digo, me veía en el espejo y veía que mi rostro tenía un brillo diferente. Era, yo me sentía en la gloria. Em, y así fue mi relación con mi marido, que, como digo, en los momentos en los que estábamos así como acostados en la cama, soñábamos con nuestro hijo, cómo iba a ser. En esa época no había la tecnología que hoy hay, solamente un aparatito que se ponía el doctor y que se ponía en la panza y sonaba el sonido del corazón, y eso nos emocionaba, o sea, nos emocionaba escuchar el latido del corazón, y era grandioso porque vamos a escuchar el latido del corazón de tu bebé, y eso era lo máximo que escuchábamos. Entonces soñábamos, no sabíamos si iba a ser hombre, mujer. Es más, yo soñé que iba a ser varón, y así fue. Y en realidad es como esa conexión con esa parte interna, pues, esa parte de ser madre, de estar conectada con la maternidad, creo yo. Entonces, poco antes de que nazca, yo sabía que iba a ser varón, así lo sentí, esa intuición, esa cosa que está dentro de uno. Y bueno, yo fui a la clínica con la seguridad de que era la super mujer, y de que todo iba a estar muy bien, y de que todo iba a estar perfecto, y que todo iba a salir bien, pero no me esperaba que cuando llegué a la clínica no, me iban a separar. Y yo entro y mi marido se va y yo me quedo ahí sola, y que ahora qué va a pasar y que no sé cuánto, y ahí sí entrar en ese pánico y en el abandono, que ahora entiendo que me sentía abandonada, y toparme con otras mujeres que están ahí gritando, chillando, y que no sé qué, y que pase, y que no sé qué, y asustada, con toda la seguridad que yo llegué allí. Porque si hay algo que me acuerdo del momento de mi parto, fue justamente ese encuentro con esta mujer que me bajó de un solo golpe todas mis cosas, porque me dijo, bonita, ni sabe lo que le espera. No, nada, nada que ver con yo, yo que llegué toda preparada, feliz, tranquila. No, pero si lo que le falta, no, usted va a sentir que se muere y que no sé qué. Yo, Dios mío, creo que una hora de escucharle a esta señora, cuando salí al baño y me cogió una enfermera y me dijo, ya va a dar a luz. Me llevaron a la sala de parto, y creo que hasta ahí, de lo que yo me acuerdo, así como de rosa, de ilusiones y todo lo demás. Porque después de eso, me separaron de mi bebé, y estuvo en termocuna un día. Y ahora entiendo lo que es que se rompa un vínculo. Yo entiendo que ahí es como se trastorna el amor. Porque yo sentí que cuando me llevaron a la habitación,
que estaba sin nada, no tenía nada, mi bebé no estaba conmigo. Y fue muy triste, fue muy, muy doloroso en el sentido, ahora lo puedo entender, en ese momento no lo entendía. A pesar de eso, claro, la ilusión de mi bebé, y todo, pues yo creo que si recuerdo cómo fue para mí ser mamá, yo podría decir, Andrea dijo que era una montaña rusa, yo diría que fue un camino donde también me topé con muchas cosas, con desafíos, con desilusiones, con alegrías, con tristezas, con malas noches, con también con la sensación de pertenecer y de ser importante, porque ya me volví importante para mi bebé, o sea, yo era importante para él y bueno, pero también mucho miedo. Eso es algo que también comparto, muchísimo miedo. Jamás, porque yo fui tan intrépida, tan desafiante, eh, tan atrevida, porque yo hacía cosas creo que muy arriesgadas y ahí tenía miedo hasta de que le dé el aire, miedo de que le suceda algo, miedo de que alguien le coja miedo. No, es que no respiraba del miedo y del temor. Ahora puedo comprender que esas cosas las puedo ver con otra mirada, pero en ese momento para mí fueron demasiado fuertes, ¿no? Y bueno, después de eso yo diría que he sido mamá en 3 épocas diferentes de mi vida, porque yo soñé con tener 10 hijos. Para mí, mi sueño más grande era tener una familia como Rondín, pero no se me dio, no se me dio para nada. Luego de Freddy igual me embaracé y a los 5 meses perdí a mi bebé por placenta previa y eso también fue muy doloroso para mí. Y ahí tengo también una historia terrible, yo digo que se va como lesionando y fraccionando todo lo que uno en esta parte emocional, mental, no sé, poco a poco va perdiendo todas las piecitas como que se van quedando por ahí. Luego vino Sebastián y después de 7 años vino Paula. Entonces yo no tuve la suerte de que mis hijos sean un clan, que hubiera sido grandioso. Para mí cada uno era como tener por primera vez cada uno de ellos era primero para mí. Lo que puedo decir es que a pesar de la ilusión tan grande que yo tenía de ser mamá con Freddy, porque yo soñaba, bueno, no sé, yo me veo como fuera de serie en ese sentido de sueños y de ilusiones. Ser mamá a los 34 años fue otro tipo de maternidad, o sea, más estable, más asentada, más madura, más tranquila, más dueña de mí misma, más disfrute, más gozo, todo diferente. Y fueron experiencias cada una, como decía María, cada hijo es un universo diferente. Y, y bueno, yo siempre quise ser la mejor mamá del mundo. Ahora también entiendo por qué todas esas cosas, por qué quise ser la mejor mamá del mundo. Y comprendiendo todas esas cosas, puedo entender, ahora que Mónica me decía, me invitó y me puse a pensar, en realidad me puse a llorar a los años, recordando todas estas cosas y dándome cuenta que poco a poco se va perdiendo todo eso porque va aceptando uno cómo las cosas se van dando y hay cosas que la vida es un camino y hay que continuar. Ahora yo soy abuela y si hay un sentido para lo que yo hice es justamente para que lleguen mis nietas. Estas maravillosas nietas que están aquí y que igual que soñé que iba a tener un montón de hijos, espero que me den un montón de nietos. Por ahora todavía no me dan, todavía no me complacen y y bueno, espero que, exacto, también empiezo a comprender que tengo que respetar el destino, empiezo a comprender que, bueno, debe ser porque ya estoy en la etapa de la sabiduría. Ya estoy en esa etapa de la sabiduría, según él, estoy ya también cerca de irme al todo. Entonces, pensando todo esto, si yo pudiera, si alguien me preguntara y me viniera a decir, ¿qué es lo que tú me dirías?
yo creo que resignificar la maternidad, Mónica, es una palabra que alguna vez escribí un cuento y te comenté el tema de resignificar la maternidad y se llamaba así. En realidad no podemos, porque la maternidad es un mandato divino y creo que no se puede resignificar la maternidad. Tal como es perfecta, en la forma que es, con cada enseñanza, con cada aprendizaje, con cada error que nosotros le conocemos como error. Pero en realidad es lo que debe ser, es como debe ser. Ahora lo entiendo así. Porque tiene un sentido, todo tiene un propósito para cada uno. Y si, y si, y si todo debió ser así, posiblemente, a lo mejor todavía no la alcanzo yo a mirar, no alcanzo a mirar ese propósito, pero tengo la seguridad de que va a llegar el momento. Cuando yo era pequeña, me acuerdo que mis tías, mi mamá, no sé, conversaban y decían, ay, qué terrible lo que nos pasó, pero cómo me encantaría que la vida nos diera la oportunidad de volver a empezar o de volverlo a hacer o cómo sería si nos dieran nuevamente la oportunidad. Se reían, hacían bromas, decían cosas como nadie nos quita lo vivido, el gusto de lo vivido. Sin embargo, a veces llegaban a la conclusión y decían, creo que nos volveríamos a equivocar. A lo mejor nos volveríamos a equivocar. A lo mejor volveríamos a hacer las cosas de la misma manera en la que lo hicimos. Porque si hablamos de que todo tiene un sentido, creo que así debe ser. Entonces, yo no sé si volvería a ser igual las cosas, si pudiera tener esta conciencia de ahora, así con todo lo que ahora se conoce, con todo lo que ahora se sabe, pero buscaría no tener tanto miedo. Yo creo que el miedo me paralizó muchas veces, me como que me negué a mí misma la posibilidad de ser feliz por fantasmas que no existen. Y, y creo que la única cosa, y también me sacó del espacio, me sacó del presente, porque me llevó al pasado o me llevó al futuro. Entonces, si algo pudiera hacer es justamente amigarme con el miedo para poder estar disponible, pero primero para mí, porque estando disponible para mí podría estar haciendo las paces con mi historia, con todo lo que fue tal como fue y valorándome al máximo en todo sentido para tener la seguridad, porque con esa seguridad creo que estaría ahora segura, aunque ya lo estoy con todo el trabajo que hemos hecho, de que lo hice muy bien, de que todo fue perfecto, de que lo hice muy bien. Y, y también entendería que todo este tema del vínculo es solamente permitir que el amor fluya. Y si yo ya no me pusiera en el miedo, lo que haría es eso, dejar que el amor fluya. Y nada más, el amor por mí misma, el amor por todo. Y porque en realidad la única cosa que necesitan los niños es que la vida sea buena. Los niños pequeñitos lo único que necesitan para alimentarse, crecer sanos, es que la vida sea buena, porque ellos solo nos imitan. Nosotros no les enseñamos nada. Ellos solo nos imitan, aprenden porque nos ven, porque sienten nuestras sensaciones, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y gracias, Mónica, porque en realidad esto ha movido algo que no esperaba que mueva. Y nada, muchas gracias a ustedes. Gracias, Janet, a ti por compartir esta experiencia y por ser en todo esto, compartirnos con tanta generosidad y amor. Gracias, Janet. Y ahora, Helen.
Gracias, gracias Moni por el espacio. Siempre es tan agradable encontrar gente tan divina y divertida. Gracias, gracias a todas por sus experiencias. Bueno, el día de hoy, para poder responder estas preguntas, estaba mirando las fotos de hace 15 años atrás. Mi hijo este mayo cumple 15 años y realmente el significado para mí de la maternidad nunca fue como lo escuché de Lili o de Andrea o de la misma Janet o de María. Yo no quería tener hijos. Me negaba a la idea de tener hijos. De hecho, no quería tenerlos. Y cuando encontré a mi pareja, los dos hablamos y él tampoco quería tener hijos. Ninguno de los dos estaba abierto a la posibilidad de tener hijos porque tanto él como yo habíamos trabajado con niños, nuestros trabajos nos habían confrontado con una realidad que nosotros no queríamos traer hijos al mundo. Decíamos, no, ¿para qué? Para que sufra. Y el tiempo y mi hijo me ha demostrado que lo que yo quería era evitarme el dolor. Que lo que yo estaba haciendo al rechazar la idea de ser madre era rechazar el dolor y eso no se puede, tú no puedes hacer eso. Y mi hijo ha sido mi mejor maestro, como les decía, porque él vino a quitarme el control, él vino a regalarme paciencia, él me regaló flexibilidad, yo era muy rígida en determinadas cosas y también una persona sin mucha tierra. Yo siempre he estado llena de proyectos, llena de ideas, empiezo una cosa, termino otra. Eso sí, empezaba y terminaba, pero muy activa siempre. He estado en muchos lugares, creo que he vivido muchas vidas porque he estado en muchos lugares, en muchos espacios, con mucha gente, no solamente por mi profesión, sino porque yo siempre he sido demasiado inquieta. Si algo mi mamá me decía siempre es, por favor, quédate quieta. Y eso es algo que yo no podía hacer. Y es lo que vino a hacer mi hijo, a darme tierra y a darme calma. Y como les digo, que sea mi mejor maestro. Como les decía, con mi pareja nos planteamos no tener hijos y sí, nosotros somos una pareja binacional, teníamos preocupaciones de cómo vamos a vivir, dónde vamos a vivir, qué vamos a hacer. Ya era bastante para nosotros decir, vamos a pensar en hijos. También decíamos, ya tenemos una edad en la que, chuta, los hijos, no sé, ¿no? Y cuando dicen que los hijos tienen que llegar, ellos llegan, sin avisar, sin planificación, llegan. Y así es lo que hizo mi hijo, él llegó. Y el momento en que supimos que estaba embarazada, tanto mi pareja como yo asumimos, dijimos sí. Y ahora me doy cuenta lo fuerte y lo importante que es decir esa palabra. Sí, sí, lo asumimos el hecho de ser padres, aunque cuando esas preguntas para responder conflicto. La historia cuenta, comenzando en la base de la teoría de la evolución como justificación. Hoy voy a compartir con vosotros por qué esa teoría ya no respalda esas ideas en lo referente. A ver, me había quedado en que cuando yo me autodefinía a mí misma, yo siempre decía que soy una mujer trabajadora, fuerte, que soy feminista y que yo no quería repetir los roles tradicionales de las mujeres de mi familia, que yo iba a tener una carrera, que yo iba a hacerlo todo diferente y poco o nada tenía yo de instinto maternal. Y de hecho, si es que lo tenía, me rehusaba. Yo no jugaba con carritos, con muñecas, yo jugaba con carritos. Tenía un parqueadero de carritos. Yo no jugaba a la cocinita, yo rehusaba desde muy niña
incluso jugar esos roles, ¿no? No tenía la conciencia del feminismo ni nada por el estilo, pero con 5 años no quería jugar con eso. De hecho, la primera muñeca fue casi una obligación que me dieron mis padres. Entonces yo no quería ser maternal. Entonces, porque les digo, no quería ese rol clásico de cuidar a otros, ¿no? Y con mi pareja, cuando tomamos esta decisión de ser padres, pues ya no estaba solamente yo gestando, sino también fue una vinculación con mi pareja. Dijimos, estamos embarazados. Desde ese momento también la intención de decir, bueno, esto no lo voy a vivir sola, solamente porque mi cuerpo empieza a cambiar y porque lo tengo dentro, sino también de vincular a mi pareja en el proceso. Y para mí era muy importante vincularlo a pesar de las dificultades que teníamos, porque los dos hablamos idiomas diferentes. Y el hablar idiomas diferentes no solamente implica el que te comunicas de forma diferente, sino que las ideas se crean de forma diferente. Los patrones son de formas diferentes. Entonces, estas dos culturas que chocaban en este momento, que chocaban y se encontraban en este momento, pues nos obligaba o nos empujaba a tener un camino de comunicación mucho más fluido, mucho más amplio, donde yo tenía que ser súper expresiva y no intuir y que él no me intuya, sino simplemente decirlo. Me siento así, esto quiero, esto podemos hacer. También nos vimos enfrentados a tomar la decisión de muy pronto decidir dónde vamos a vivir, porque nosotros queríamos tomarnos nuestro tiempo, queríamos hacer todo con nuestros planes, y eso con un niño no funcionaba, ¿no? El hecho de viajar embarazada a mí me significó en más que un tema físico, porque todo mi proceso de gestación fue magnífico, fue un cambio emocional muy fuerte. El viajar para mí fue muy fuerte. El enfrentarme a un país donde yo no conocía su lengua, no conocía a nadie, donde estaba sola, eso para mí fue un choque brutal. Pero también significó que eso nos una como pareja aún más, porque al estar él solo, porque tampoco acá en Alemania las vinculaciones con la familia son muy estrechas, prácticamente él estaba solo, yo estaba sola y solamente nos teníamos el uno al otro y nuestro bebé. Entonces eso a nosotros también como pareja nos llevó a unirnos más, incluso que este lazo con el hijo sea de otra forma, ¿no? Les puedo contar una anécdota que cuando estaba al poco tiempo, me faltaba una semana para dar a luz, y mi esposo se había ido de viaje por una semana, y la noche que llega, me dice a la panza, ¿no? Porque nosotros le poníamos música, le cantábamos, yo le leía, mi esposo le leía en su idioma, yo le leía en español, le cantábamos, tocaba la guitarra, digamos, toda clase de locuras que se les pueda ocurrir en la época de gestación. Entonces, cuando llegó de viaje, me acarició la panza y le dijo, bueno, este día, desde hoy, tienes para nacer. Ahora sí, ya puedes nacer. Y tan obediente mi hijo que ese día empecé con las contracciones en la madrugada. Él llegó a las 7:30 de la noche. A las 2 de la mañana empecé con las contracciones y a las 6 de la mañana estábamos en el hospital. También les puedo compartir que
asumiendo todo el poder de las ancestras, yo dije, no, yo voy a dar a luz, como dijo Andrea, con todas las posibilidades de que sea un parto natural, pero el destino es diferente, ¿no? No es como tú lo planificas, es como viene. Entonces, como las contracciones de mi hijo venían cada 5 minutos desde las 2 de la mañana, y ya teníamos más o menos las 6 de la mañana cuando llegué al hospital y me dijeron que no me podían poner una epidural, tampoco quería una epidural. Entonces iba así. Eran ya las 10 de la mañana más o menos, 9 de la mañana. El tiempo sí realmente es una cosa que uno no puede precisar. Pero todo iba bien, todo estaba bien. Y llegó un momento en el que yo le dije a la partera, porque tú acá tienes una partera y la médica está al margen, se encuentra controlando los equipos que te instalan aquí todo en el vientre. Y le digo a la partera que siento yo que algo no está bien. La partera hablaba un poco español. Y ella me dice, no, Helen, tranquila, tú sigue, lo que te toca, como quieras. Y lo bueno es que acá tú te puedes poner como quieras. Si quieres, te pones de cabeza. De hecho, yo estaba colgada de de un columpio, ¿no? O me acomodaba en una silla, pero yo insistía que algo no estaba bien y por suerte tengo un poquito de mal carácter. Y le digo, no, ya, siento que algo no está bien. Yo ya no le siento a mi hijo. Yo ya no le siento como le sentía. Ya no le siento. Y mi esposo les dijo, yo creo más en su instinto, ¿sí? En lo que ella está sintiendo ahora, que en lo que dicen las máquinas. Entonces, solo por tranquilizarnos, no, y porque yo ya estaba en el pujo, y nos dicen, es que ya le vemos la cabecita, ¿no? Ya está aquí, ya está cerca. Y yo insistía en que algo no estaba bien. Entonces, por tranquilizarnos, le hicieron un examen para ver cuánto de oxígeno le quedaba a mi hijo y ver la prueba. No nos dijeron nada a mi esposo y a mí y me dijeron, Helen, deja de pujar. Bernardo, toma la pierna de la Helen porque el guagua estaba con una parte de su cabeza ya saliendo y tenían miedo que yo le aplastara. Y empujaron, y súbete a la cama, y empujaban la cama porque nos vamos al quirófano, ¿no? Entonces en el camino, la partera iba llamando al quirófano para que lo prepararan todo, porque mi hijo ya no tenía oxígeno. De hecho, cuando él nació, tuvieron que darle respiración, oxígeno y respiración, hacerle ejercicios de reanimación. Él ya estaba azul, le dicen acá, ¿no? Él estaba azul. Lo que él había tenido es un cansancio. Nos dijeron después que había trabajado tanto y que lo que él tenía es un cansancio, ¿no? Entonces, que por eso él ya el momento de salir ya no podía, porque ya no tenía la fuerza, ya no venía con esta fuerza para salir. Entonces, ahora que lo estaba recordando, el Bernardo también se reía, decía, sí, te decían que dejes de pujar, pero tú te ahogabas, sí, porque yo me contenía, ¿no? Ya no quería pujar, pero el pujo no es una cosa que tú, sí, ya dejo de pujar, no, es una cosa que viene con una fuerza impresionante. Y yo creo que esta unión que tuvimos los tres fue la que nos permitió comunicarnos entre las almas y poder salvar la vida de mi hijo, ¿no? Y también el hecho de que mi esposo me conociera como tanto, que confiaba en mí, ¿no? Porque las máquinas decían otra cosa, decían absolutamente lo contrario a mí. Entonces, yo creo que esta comunicación, esta forma de conocernos con la pareja fue la que facilitó muchísimo y
eso les puedo compartir de lo que fue la gestación. Cómo yo he vivido mi maternidad, como yo les dije antes, la maternidad, el gestar fue divertido, yo no tenía nada. Mi madre me decía, por favor, Helen, estás embarazada. Yo viajaba, yo salía, yo venía por aquí, no podía estar quieta. Lo que a mí me ha permitido ser madre es encontrar y descubrir una etapa que yo no pensaba que tenía, ni un cariño que yo pensé que podía albergar por otra persona, ¿no? Yo intentaba siempre ser muy, muy egoísta para conmigo. Son mis cosas, es mi vida, lo mío lo tenía muy claro, ¿sí? Siempre lo mío lo tenía muy claro. Y mi hijo me enseñó a mí nosotros, el vocabulario del nosotros, ¿no? Porque yo lo mío, mi vida, lo tenía súper bien integrado. Entonces, la maternidad le enseñó a la Helen a encontrar esa parte maternal que no sabía que podía tener ni que podía albergar. Entonces, después del vivir la maternidad, yo me siento muy afortunada porque al venir para acá, para Alemania, tomar la decisión de venir para acá, si bien fue súper dura, porque a mí me obligó a vivir sola, sin un acompañamiento femenino, que normalmente se hace esto. Vivir la maternidad es vivir con un acompañamiento femenino. Yo no tuve tribu, no la tenía, pero confié mucho en todas las enseñanzas de mi tribu, de mis abuelas, de mi madre, ¿no? Confié mucho y eso es lo que me ha guiado hasta el día de hoy a sacar fiebres, a curar dolores de barriga, a quitar nervios y a abrazar cuando estás dolorido y triste. Me he permitido y le he permitido a mi hijo, incluso a mi esposo, ser vulnerables, decir, sí, ya no puedo más, y dejarme acunar, cobijar y asimismo acunar y cobijar a mi hijo, ¿no? Y permitirle también a mi esposo que participe directamente de eso, no como algo únicamente mío y como una responsabilidad mía, sino algo muy, muy, muy compartido. Al haber sido una cesárea y una cesárea de emergencia muy, muy, muy abrupta, mi tiempo de recuperación duró mucho más de lo normal y quien tuvo que hacerse cargo del hijo para bañar, alimentar, cambiar, subir, bajar, era el padre, ¿sí? Entonces, yo me hice cargo de mi hijo días después cuando ya podía levantarme, porque yo no podía levantarme de la cama, ¿no? Incluso en eso, mi pareja tuvo que cuidar del hijo y de mí, ¿no? Porque yo también necesitaba en esos momentos cuidado y él tuvo que despertar todo su lado femenino para cuidar y proteger, acunar, ¿no? Y hacerme sentir esa seguridad que en ese momento necesitaba, porque este sentimiento de estar solo en un país donde nadie te conoce y tú no conoces a nadie, es bien peliagudo. No te suelta fácil, no te suelta fácil. Y cuando yo pienso en lo vivido y si algo cambiaría, creo que no lo cambiaría nada. Yo agradezco lo vivido muchísimo. Agradezco todas las enseñanzas de mi madre, de mi abuela, que son las que me permiten venir con seguridad acá y decir, es una fiebre, ya la vamos a bajar, ¿no? Pero no siempre es así, y tampoco no siempre fue así. Hoy día también mi esposo se acordaba y me decía que lo que tenemos las madres es un instinto no de maternidad, sino de sobreprotección, ¿no? Entonces, yo le decía, ¿y cómo es eso? ¿Te acuerdas cuando enfermó por primera vez el hijo? Le digo, sí, estaba gravísimo. Y dice, sí, tenía fiebre y teníamos que darle el medicamento.
Por suerte, mi hermana estaba aquí, ella vive aquí, vivió con nosotros los primeros años, y éramos 3 adultos intentando darle a un bebé de meses su medicamento. Y el uno le sostenía los brazos, el otro le sostenía las piernas y yo intentaba darle el medicamento. Los 3, después de 1 hora, terminamos sudando, cansados, agotados, con dolor de brazos. Claro, el hijo luchaba, peleaba, lloraba, chillaba por no tomar el medicamento. Y después yo, claro, después consolándole, cuando ya logramos dárselo, le consolaba y yo lloraba mirándole que estaba así, le digo, qué débil es mi hijo. Entonces en ese instante mi hermana y mi esposo se mataron, hasta el día de hoy, cuando se acuerdan, se matan de la risa porque mi hijo luchó con todas sus fuerzas, no tenía nada de débil a pesar de estar enfermo, pero es como nosotros miramos a nuestros hijos, ¿no? Siempre con esta necesidad de cuidarlos, protegerlos, de que nada, que por favor el viento no les toque porque les vaya a dañar. Y ellos tienen su propia vida, tienen su propia independencia, tienen su propia forma de ser, su personalidad, vienen con su personalidad. No hay libros, o sea, yo puedo decir, no hay libros que te digan cómo puedes cuidar o criar a tu hijo, porque ellos son un libro independiente, ¿no? Son una vida única, son un libro independiente y ellos vienen a indicarte las cosas, ¿no? Yo me río igual porque mi hijo tenía 3 años, caminábamos por un parque y me decía, Helen, yo quiero lo que quiero. Entonces yo le decía, ¿y qué quieres? No sé. Y seguía caminando. Entonces, soy feliz de haber podido vivir cada etapa con mi hijo. He visto con él sus dibujos animados, recordaba los procesos y me dicen, si me dicen en qué proceso voy ahora, yo les puedo decir, voy en proceso Naruto, porque veo Naruto con mi hijo, hablamos de los personajes, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, vemos películas, creo que vi Buscando a Nemo 100 veces, debo haberlo visto, ¿no? Me sé los diálogos, porque cada etapa viví con él y eso es lo que yo quise de mi maternidad, que nadie me cuente el momento que se le cayó el diente, que nadie me cuente el momento que él empezó a caminar, sino vivirlo yo, sufrirlo yo, ¿sí? Y que sea mi vivencia. Después de un tiempo, cuando mi hijo tuvo 6 años, me di cuenta que el apego que teníamos era un problema mío, no de él. Entonces, yo dije, esto hay que cambiarlo porque voy a sufrir más de lo que más. Tengo que cambiar, algo tengo que hacer. Y empecé cada feriado enviarle a campamentos donde él podía encontrarse con amiguitos y todo, pero realmente no lo hacía por él, lo hacía por mí, porque yo tenía un apego muy fuerte con él, porque todo mi mundo giraba alrededor de él, era su secretaria, su chofer, su organizadora de eventos, o sea, yo era todo y él era todo para mí, es todo para mí. Entonces, yo necesitaba poner un poquito de tierra y un poquito de límite, así es que le empecé a enviar a estos campamentos. Claro, él pasaba 1 semana, 2 semanas de lo mar de divertido, ni siquiera se acordaba que yo existía, me parece bien. Y mientras yo regresaba a casa, después de haberle dejado a él en su campamento, regresaba a casa todo llorando, ¿por qué hice eso? ¿Por qué le dejo? ¿No? Pero quería yo también empezar a separarme un poco porque era yo la que dependía emocionalmente de él, no él de mí. Por suerte, sí, porque él siempre aprendió a ser muy independiente desde muy pequeñito. Nunca me permitió que le escoja la ropa. En invierno él salía con short. Debía aprender yo tenía que aprender a tener paciencia, de regresar a la casa, porque en la mitad del parque él iba a tener frío, porque no importaba si yo le decía, vas a tener frío,
ve abrigado, ponte la chompa. No, él en invierno quería ponerse el short y en verano quería irse con su chaqueta. Entonces, la que tenía que tener paciencia aquí era yo, de calcular el tiempo adecuado para regresar a casa, cambiarnos de ropa, que él se cambie de ropa y tome sus propias decisiones. Creo que como madres, porque así me enseñó mi madre también, es respetar la libertad que él tiene. Él es un ser libre, él debe ser libre, y aunque yo sea su madre, yo no tengo todas las respuestas. Él debe encontrarlas por sí solo. Lo único que puedo hacer es lo que siempre digo, intentar poner en su mochila lo que más pueda de experiencias, de ideas, de cosas, que él sepa lo que yo estoy pensando, pero decirle, tú decides, yo te acompaño, ¿no? Lo máximo que yo puedo hacer es enseñarte a montar en bicicleta y a nadar. Lo demás va por tu cuenta. Eso es muy difícil decirlo. A mí todavía me sigue costando. Sigo buscando campamentos para yo alcanzar esta separación, porque yo soy la que depende de él. Entonces es para mí también la enseñanza de cómo dejar que él sea libre y yo no intentar sobreprotegerle por evitarle el dolor. Gracias, Helen. Y justo estamos ya a tiempo. Andrea tiene que salir. Y solamente, Andrea, para cerrar, ¿cómo te vas? Y qué es lo que, para cerrar, ¿cómo te vas de este conversatorio? ¿Y qué te llevas también? Me voy como con mucha, no sé, con ganas de tener otras experiencias, ¿no? O sea, realmente escucharles a todas ha sido maravilloso porque digo también, qué lindo, o sea, nutrirme de sus experiencias y sí, ¿no? O sea, me he sentido como bastante reflejada en muchas situaciones que han comentado y es como tener esas ganas de hacer las cosas, no mejor ni peor, pero hacerlas a una manera eh, a mi manera y disfrutar más de esos momentos que se han compartido también aquí. Y que, bueno, creo que eso me llevo esas ganas, todas estas experiencias que me han nutrido como mamá también, y me voy contenta, me voy súper contenta de haber estado aquí, súper agradecida de contarlo en este momento, cómo ha sido este viaje para mí y cómo es hasta ahora. Veo que de cuando hablé hace 3 meses, hace 6, hace 9, cómo va cambiando, ¿no? Cómo va cambiando lo que digo, lo que resalto de mi viaje y obviamente escuchándoles a ustedes también ha sido súper lindo para mí. Entonces me voy muy agradecida contigo, Moni, por obviamente abrir el espacio y con todas las personas que están aquí sosteniendo este espacio y compartiendo sus experiencias. Gracias, Andre. Un abrazo siempre. Gracias, Moni. Gracias. Bueno, y sí quisiera volver a ustedes para cerrar y bueno, Janet, ¿cómo te vas? ¿Cómo cierras este espacio? Yo con ganas de tener otro bebé, pero eso es. Contenta, agradecida, Mónica, y pues deseando que... Creo que ojalá podamos tener una conciencia diferente para poderlo hacer de manera única, especial y bien. Bueno, no sé, pues no lo sé, cada quien como puede. Gracias, Janet. Lili, ¿cómo te vas y cómo cierras este espacio? Me voy alegre. Oír a Andrea, Helen, oír a Janet, me ha hecho acordar de cada etapa, cuánto me divertí, cuánto disfruté de su montada en bicicleta, de sus idas a la natación, de los viajes al fútbol, de los campamentos en la montaña. Oh,
me voy muy alegre y me siento feliz. Todo ha sido perfecto. Gracias. Gracias, Lili. Helen, ¿cómo te vas? ¿Y cómo cierras este encuentro? Si hay alguien que quiere o pone alguna pregunta, estamos abiertas en el chat, dispuestas a contestar si lo tienen. Y Helen, ¿cómo te vas? ¿Cómo cierras este conversatorio? Bueno, yo me voy contenta. Yo lloré viendo las fotos, viendo cada etapa de mi hijo, reencontrándome con él, porque ahora lo veo y ya no lo reconozco, ya es otra persona. Los cambios son tan rápidos, o sea, no te das cuenta cómo pasa el tiempo, ¿no? Y agradecida porque me han entregado a uno de los mejores maestros que podían haberme dado. Agradecida con la vida. Gracias, Helen. Bueno, yo me voy como felizmente culpable de no haber tenido hijos. Sí, es escucharles, digo, debe ser una muy linda experiencia. Yo creo que he tenido mucho miedo en la vida y ahora le puedo mirar que esto y cuando hablaba con María, esto de enfrentarse con la vida y la muerte, especialmente con un hijo que puede tener una enfermedad o un aborto o que les pase algo, esto es muy fuerte y creo que no sé, mi alma no estaba para eso. Ahora estoy feliz de que puedo maternar todos mis proyectos de arte y ahora estoy haciendo todo un proyecto también de qué es lo que mi alma el alma de mis obras me está transmitiendo y como les compartí la última vez, mi obra la última obra y le estaba viendo en este día y decía, sí, lo que mi alma, encontré por fin a mi alma que da lugar a todos esos procesos de metamorfosis que he podido pasar, de transformaciones y también brillar en todos cuando florezco, cuando hago proyectos, cuando comparto con amigas, con pacientes, con ustedes. Así que me voy muy feliz de haber realmente hecho este conversatorio. El próximo mes lo vamos a dedicar a lo masculino y a lo paterno también. Y bueno, los hombres quedan invitados y también mujeres quedan invitados porque creo que es muy bueno, así como hemos dado este espacio para la mujer en este mes, el próximo mes también vamos a dar espacio a lo masculino y a lo paterno, porque pensamos, y en esto el mensaje es que todos tenemos esto de lo masculino y lo femenino en nosotros y que también lo podemos hacer o construirnos nuestro propio masculino y nuestro propio femenino y también a este momento ya es vincularnos con nosotras en nuestro propio femenino y en nuestro propio masculino. Así que no hay ni preguntas. Hay una, Moni, hay una pregunta. Hay una. Así. ¿Dónde? Sí, acá. Si puedo leerla para que puedan contestar. Como padre también, ay, se me movió. Espera que sí, ahora está llegando. Como padre también disfruté la maternidad de mis hijas. Hoy que ya están grandes, ¿cómo trabajar el desapego? Ok, bueno, no sé si alguien quiere compartir, pero una de las cosas que estoy compartiendo y luego de haber escuchado a María, me encantó muchísimo y creo que es una de las cosas que me gustó mucho oírle decir a María que nos comuniquemos con su alma. Y yo me estaba reflexionando mucho sobre esto. Muchas madres dicen, sí, le voy a pedir a Diosito, 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 pero yo digo, no, cada uno tiene su Dios adentro, su alma en el que puedes comunicarte. Tal vez nos comunicamos con ese cuerpo, con esas emociones de ese niño y tal vez sí, desde una manera en la que
primero tienes que saber comunicarte con tu propia alma y puedes comunicarte con el alma de ese niño, empezar como a entender ese mensaje del alma que no se entiende desde la cabeza, sino desde otra manera, mirando tal vez sus dibujos, también entendiendo que por algo te está diciendo, mamá, ¿por qué estás preocupada? O ¿por qué estás brava? O es ser coherente, y creo que esto es la mejor manera. Y cuando son adultas, más aún, porque no puedes estar con ellas. Entonces, desde mi manera, que no soy madre, pero soy psicóloga y estoy mirando esas cosas, creo que es súper importante esto de comunicarse con el alma de los hijos. No sé si alguien más quiere agregar algo a esta pregunta. Que Lili, los... luego te doy la palabra, Lucky. Vivir el presente, estar presente en esos sentimientos que se experimentan. Es parte de, y estar presente para sentirlos y experimentarlos. Eso digo, es mi opinión desde mi experiencia. Gracias, Lili. ¿Alguien más de las expositoras quiere complementar algo? Bueno, el apego es una falta de libertad tuya y de los hijos. Un apego muy, muy fuerte tuyo o del otro no le permite crecer ni al uno ni al otro. Es perfecto lo que dice Lili de vivir el presente, porque al vivir el presente puedes entender que el futuro va a venir diferente, va a ser diferente y soltarlo y dejar lo que sea. Entonces, dejar en libertad a los hijos y permitirse también ser uno libre, ¿no? Para mí esa es la mejor forma de vivir el desapego.